señora presidenta. Quiero comenzar diciendo que esta ley de solidaridad social y reactivación productiva hay que analizarla desde un contexto crítico y de extrema complejidad como el que está atravesando nuestro país. Y no voy a hablar de datos concretos porque seguramente son los datos que dará actuales nuestro presidente de bloque cuando haga el cierre de los fundamentos de la ley que estamos tratando. Es una ley que hay que analizarla desde la realidad de un país en donde la actividad económica se encuentra paralizada y el hambre es el problema más urgente que debemos resolver. Y no se puede seguir negando la emergencia en la cual está inmersa nuestro país. No se puede hacer como que acá no ha pasado nada, y mucho menos escuchar a legisladores con los cuales hemos compartido este recinto y que han sido parte de un gobierno que se fue hace 10 días. Escuchar decir algunas cosas, hay que hacerse cargo de lo que uno dice y hacerse cargo de lo que uno hace. 2 sesiones ordinarias en todo el 2019 tuvimos, señora presidenta, en este recinto, porque el resto se hicieron 5 sesiones entre especiales y extraordinarias y el resto fueron decretos de necesidad de urgencia. La verdad, uno creía que no iba a escuchar esto de legisladores de un gobierno que hace nada más y nada menos que 10 días que estuvieron gobernando en este país. Por eso es que se necesita la solidaridad de todos los argentinos, pero principalmente se necesita también el compromiso de quienes tenemos responsabilidades político-institucionales, que eso va a resultar fundamental. La gravedad del contexto requiere de la disposición al diálogo y la generación de consenso por parte de todos los sectores, que se dejen de lado cualquier tipo de diferencias, no solo partidarias, sino también sectoriales, en pos de aliviar la situación de los demás vulnerables, aquellos que han quedado excluidos del sistema. Y lo que tenemos que hacer es impedir que su realidad se siga agravando. Durante estos últimos 4 años fueron las familias trabajadoras argentinas, las pymes, los comerciantes, los pequeños productores fueron los que pusieron el hombro, los que pusieron el esfuerzo que le había requerido el gobierno de Cambiemos. Y esto no ha hecho otra cosa que empujarlos al empobrecimiento sistemático y a algunos al no poder subsistir. Por eso, señora presidenta, hoy hay grandes porciones de la población argentina que pasan hambre. Hay niños y niñas en nuestro país que no tienen cubiertas sus necesidades nutricionales y sabemos que el daño que ello produce es irreparable. Ha hecho un exhaustivo detalle de esto el actual ministro de Desarrollo Social de la Nación, el licenciado Daniel Arroyo. Por eso necesitamos que sean otros sectores. Coincido con lo que decía el senador Clos de la provincia de Misiones. No es simpático, pero todavía hay algunos actores que pueden hacer un esfuerzo mayor y que deberán ser solidarios con los compatriotas que no tienen más margen para seguir esforzándose. Por eso esta ley de solidaridad social acompaña a esas pymes, acompaña a esos comerciantes, acompaña a las pymes en los tramos 1 y 2,
a las empresas agropecuarias, al cooperativismo, acompaña y le resuelve a estos sectores la situación apremiante que tienen ante la AFIP, con una moratoria fiscal que pueda revisar sus deudas, con donaciones de multas e intereses punitorios, entre otras cosas. Situación a la que llegaron estos sectores por la política económica del gobierno que dejó el país hace solo 10 días y que son los sectores que sostienen casi el 80% de la mano de obra en la Argentina. Además, el Poder Ejecutivo ha acordado conformar una comisión con el sector agropecuario y el Congreso, donde van a participar todas las fuerzas políticas para articular una segmentación en cuanto a los derechos de exportación al agro, que seguramente tendrán en cuenta las regiones y las distancias para comercializar sus productos, buscando los consensos necesarios en una mesa de diálogo para arribar a una solución que sea de estricta justicia, señora Presidenta, en un país realmente y completamente en crisis. No se puede tratar por igual a los pequeños y a los grandes productores. Por todo esto, señora Presidenta, la sociedad espera de nosotros que tengamos la madurez suficiente para construir los canales de diálogo necesarios para hallar soluciones frente a esta crisis. Y una vez superada esa urgencia, nos encontraremos debatiendo otro tipo de herramientas. En un contexto regional sumamente complicado, nuestro país demostró una madurez democrática fundamental al canalizar institucionalmente los conflictos y los disensos. Tuvimos una transición ordenada y hoy el presidente de los argentinos, electo por el voto popular, necesita que le demos la posibilidad de contar con herramientas que le permitan adoptar medidas urgentes ante la crisis. Y desde nuestro lugar, cuando incluso nos tocó ser oposición, siempre sostuvimos que el diálogo es el instrumento esencial para la vida democrática. Y uno de los principios fundacionales del partido al cual pertenezco es la justicia social. Y no hay justicia social sin solidaridad. Desde ese lugar es de donde debemos combatir la desigualdad. Y esta es una ley necesaria ante este contexto de emergencia que vive hoy nuestro país. Argentina, y con esto termino, señora Presidenta, Argentina necesita recuperar el trabajo y para eso es necesario cambiar el rumbo económico. Las familias argentinas tienen que dejar de vivir en la incertidumbre y en la angustia de no saber hasta cuándo tendrán trabajo y si llegarán a cubrir las necesidades básicas a fin de mes. Es en este contexto es el que se tienden este tipo de medidas como la doble indemnización. Hoy el presidente Fernández necesita y pretende tener esta herramienta porque sumado al congelamiento de tarifas, a la reducción de precios de medicamentos, a la restitución de programas que se habían eliminado, necesita cambiar el rumbo. Y el peronismo una vez más tendrá el desafío de dinamizar la economía y detener la caída del empleo. Debemos trabajar para lograr la reactivación del mercado laboral en la Argentina. Nadie puede quedar excluido de esta nueva Argentina, porque el trabajo es un derecho humano fundamental y debe ser protegido. Debe ser protegido para poder lograr un desarrollo digno de las trabajadoras y de los trabajadores de nuestro país. Muchas gracias, señora Presidenta.